100.5. 4:16. El economista Luis Vargas está por aquí con nosotros, un hombre de gran experiencia en lo académico y también en funciones de Estado, gran manejador de los temas económicos y se da a entender. Buenas tardes, bienvenido. Don Luis Vargas. Cuéntenos un poquito más cerca del micrófono, por favor. Y feliz año. Falta de experiencia. No importa. Mire. Luis, tú escribiste un artículo porque me interesó mucho. Quería poner la nota por ahí. Después tú puedes desarrollarlo con los compañeros, los otros temas. Pero escribiste un artículo que me llamó mucho la atención porque en este momento se está discutiendo. El Banco Central hizo una publicación sobre el modelo económico y ya han comenzado las opiniones a salir y a surgir. Y entonces tú habías escrito un artículo, habías dado unas declaraciones con respecto a la cuestión de los salarios. Que cuando se habla mucho de economía hay algo que no se menciona y es la situación. Si se habla de la situación empresarial y no se toma en cuenta muchas veces la cuestión del trabajador, del empleado. ¿Qué es lo que tú quieres decir con esto? Hace años he venido tratando el tema de los salarios, pero más que los salarios, el ingreso por el trabajo. Sí. Esto es sumamente importante porque hay un mito en República Dominicana de que considera que la mayor parte de los trabajadores son trabajadores asalariados. No, la mayor parte de los trabajadores dominicanos son cuentapropistas. Algunos de ellos son trabajadores no remunerados en actividades familiares. Y aún así, he hecho otra aclaración sumamente importante, que no ha sido considerada, espero que algún día, y es que esos trabajadores que se consideran asalariados, la mayor parte no participa de actividades empresariales. ¿Por qué? Porque lo que son se incorporan a jornadas, a actividades que son de sobrevivencia, de subsistencia. Un trabajador que trabaja para un campesino no está trabajando para una empresa capitalista. Entonces, hay problemas serios en nuestro país porque cuando usted tiene el código de trabajo, es un código de trabajo concebido para una relación salarial de una empresa capitalista. Por eso es que nunca damos pie con bola, muchas veces con políticas, programas que se ejecutan en nuestro país. Y creo que esto te deriva hasta de algunas interpretaciones que me parece que habría que tomar muy en consideración sobre nuestra naturaleza del régimen político y sobre la naturaleza del Estado dominicano. Ahora, eso no se ha discutido. Nunca. Entonces, no, pero yo ahora estoy confundido. Con el término propistas. No, propista por cuenta propia. Sí, cuenta propia. Cuenta propia. Pero usted tiene que aclararme un aspecto. De los 10 millones de dominicanos, más o menos 6 pueden estar en capacidad productiva. ¿Cuál es la población empleada? ¿Cuál es la población que sobrevive por cuenta propia? ¿Y cuál es la población informal? Las actividades cuentapropistas es que dependen de un trabajo por cuenta propia, que no tiene nadie que lo contrate. Estaríamos hablando de más de un 40%, 43%, pero acuérdate que hay que considerar esos trabajadores. Yo dije que es un error. Usted dice que es la mayoría. No, la mayoría. ¿Ese es el trabajo informal, don Luis? Bueno, no. Claro sí, básicamente ¿Es el informal? se le incorpora. Una parte es informal. Yo no quiero entrar en la polémica, pero me es importante ese señalamiento, porque yo le hago una crítica a la Organización Internacional del Trabajo. Hace años, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha venido desinformando al mundo. Porque ellos mismos admiten que más del 60% de la mano de obra mundial se considera informal. Uy. O sea que esa idea, que es la que me interesa destacar, de que no existe un obrero, un trabajador asalariado, una empresa capitalista, eso no pertenece a este mundo y eso fracasó. Porque hubo una promesa
de parte del capital que íbamos a construir una sociedad moderna a base de alguien que contrata a un trabajador y le va a pagar un salario. Eso no llegó a ningún lado. No lo digo yo, el anterior director de la Organización Internacional de Trabajo ha escrito 4 libros haciéndole una crítica a la Organización Internacional de Trabajo. Y va por la línea de que lo que conocemos hoy día es un trabajo precario, un trabajo no decente, un trabajo que se desenvuelve en las peores condiciones. Pero nosotros seguimos pensando que esa relación salarial es mayoritaria, porque eso es lo que nos han enseñado los libros, eso es lo que se enseña en las academias, no solamente en el extranjero, sino aquí en República Dominicana. Y cuando usted trata problemas tales como la seguridad social, sí, no es viable tampoco. Es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Porque la mayor parte de esos trabajadores no tienen la posibilidad de pagar una cotización. En el sistema nuestro. Sí, pero en el mundo entero, la mayor parte del mundo. La mayor parte del mundo. Entonces, ¿cuál es el esquema que predomina? Un obrero que trabaja de manera permanente, la mayoría no trabaja permanente, ni siquiera en España. El pero 35... eso es ahora, ese es el modelo, para ponerlo claro como nosotros entendemos, a lo mejor erróneamente, ¿ese es el modelo neoliberal o siempre fue así? Porque el modelo anterior, el modelo del capitalismo, de la modernidad, y esta es la posmodernidad, es el modelo de la posmodernidad que está en esa situación. Lo que hizo el neoliberalismo fue agravar, pero ese modelo existía ya de manera errónea en esa visión tradicional del capitalismo. Eso es lo que estamos señalando. Y no hay diferentes gradaciones en el capitalismo. La del obrero, sí, la del obrero que ganaba su salario de veras, que eso puede es lo que sea la menor, que no lo reconocen los otros, que no, la OTT no está reconociendo. La otra parte no la reconoce. Y tú ves que hacen reuniones no. La mayor, y por eso es el fracaso del sindicalismo en América Latina. Eso es así. Porque ellos lo que piensan es un trabajador asalariado en una empresa formal que lo van a organizar en sindicatos. Y lo mismo que están o en una empresa moderna, lo que están esperando es reunir un suficiente ingreso para dejar la empresa y formar su propio negocio. Tiene sentido eso. Y largarse. En España, el 35% de los empleos que en España, estamos hablando de una de las principales economías a nivel mundial, 35% de la mano de obra se desenvuelve en condiciones precarias. Aquí no se habla de un trabajador asalariado, pero si vamos a esos empleos que son parciales, ahí se agrava porque, en definitiva, entonces, y también Estados Unidos. Pero eso te iba a entonces decir, Luis, en el tema de la redistribución de la riqueza que se está generando, a través del salario, creemos en un crecimiento de un 7%. Bueno, ¿cómo esta redistribución no es ya una vía expedita? Entonces el salario, mira, no es ya, se entiende. No se puede utilizar el mecanismo del yo salario. Esta mañana hablé un paquete disparate, entonces, patrón, vamos a borrar ese programa, compañero. O sea, no quiero, esa es mi opinión. Sí, oye, me hablé disparate porque ya el salario no es la vía expedita para redistribuir. No, el que piensa que el salario de que se va, no le diga eso a Danilo, y va a hacer un proyecto de vida, que va a comprar una vivienda, va a comprar un vehículo. Se odió. Don Luis, pero ese ha sido el mecanismo que se ha utilizado durante décadas, años largos en República Dominicana. En todas partes. No, mira. Era la vía expedita hasta este pero entonces, ¿cuál es la otra? Déjame explicarte. Pero es que yo no he completado la idea. Porque esto es interesante. Desde la época de Trujillo, la mayor parte eran igual, eran trabajadores informales. Lo que sucede es que nosotros estamos siendo formados, educados, mediante tesis que son erróneas, no solamente el neoliberalismo, que lo que ha hecho es desorganizar y destruir al mundo. De hecho, acuérdate que estos patriarcas que dijeron que había que vender todo el sistema eléctrico por un solo peso, la gente no recuerda eso. Así mismo y que era el mejor negocio que iba a hacer República Dominicana. Un solo peso. Lo de Unión Fenosa.
No, Los eso dominicanos tuvieron solo. todo Sí, el lo que los sistema. acuerdos que se hicieron No, a con todo el ellos. sistema. No, Era no. vender hasta Lo las de presas. aquí, lo de Hasta las aquí. presas. Pero, Todavía para le decir, bueno, Los patriotas que estaban con Leonel Fernández. Mira. Ay, Dios mío. Ah, yo creí que eran Sigue. mira, 2001, ¿no? Sigue. vamos a aclarar porque estamos hablando del trabajador. Ahora Sí. la remuneración. De cada 100 pesos, aquí están Depende los del sueldo, del Banco ¿no? Central. Que me está acordando a Mario. Del Banco Central. La remuneración. La remuneración laboral. Aquí tenemos los trabajadores formales que lo que reciben es 14 pesos, no menos de 14 pesos por cada 100 que se produce como valor agregado. O entonces se agrega el impuesto neto. Pero para que se entienda, valor agregado básicamente remuneración del trabajo y remuneración no al trabajo, que es el capital, o sea, lo que se quedan con todo el rentista y todo el mundo. Le dijimos menos de 14, ¿eh? Eso, como bien se señaló, 14. donde se cobijan esos trabajadores que son en el sector informal, tenemos los datos dichos por el Banco Central. Eso es en julio-septiembre de 2018, las últimas estadísticas disponibles. Ganan más de 14 pesos. En el informal. En el informal. O sea, usted está en el informal, ahí se Gana gana más. más que en el sector formal, en términos de la distribución. Entonces usted me preguntaría, No paga impuestos, en total, no paga nada. lo que llegan es a 29 pesos con respecto al valor agregado y el Producto Bruto Interno te toma ese valor agregado que es todas las remuneraciones laborales, incluyendo las salariales. Y el otro componente se le llama excedente bruto de explotación, es decir, aquellos que viven del trabajo, que no trabajan directamente. Ahora, si fuéramos a hablar del Producto Bruto Interno, estaríamos entonces señalando de que estaría en 27%. En una comparación con respecto a julio-septiembre de 2014, 24 pesos de cada 100. Es decir, que este gobierno puede decir que ha subido de 24 pesos a cerca de 27, aproximadamente 3 pesos. Pero cuidado, eso es un logro, porque por lo menos, porque estuvimos bajando de las estadísticas que tenemos disponibles de los hace 15 o 20 años. De cada 100, 60 le tocaban a los trabajadores y 40 al capital. Ahora es 28 y anteriormente era 25 de cada 100 a los trabajadores. Usted resta 100 menos 28, 72. 72 pesos. Ahora, ¿qué es interesante? De ese 3% que se ha incrementado, Sí. ¿quiénes fueron los que salieron ganando? ¿Quién? Los trabajadores de la finanza. De ese ¿Cómo 3%, ¿Cómo es eso? ese 2% se les entregó, que fueron lo que es un ramo favorecido, muy favorecido en República Dominicana. Cuando usted analiza los estados contables, ¿verdad? Todos esos informes auditados, la banca se está bañando en oro. De hecho, aquí pudiéramos pensar, no quiero que se malinterprete porque tenemos que pensar en cómo reformar de la mejor manera el país, pudiera haber un gravamen a la banca. Debe haberlo. Porque Ay, mi madre. ¿con quién corrió el costo de la crisis bancaria? Eso no se hace. Lo estamos pagando Lo todo. estamos pagando todo. Pero es verdad. Lo estamos pagando. Eso se hace. Una deuda que crece y crece como lo es un espagueti. país para referirme. España ha dicho, bueno, aquí hay problemas con la seguridad social, la banca que ponga su parte. Porque cuando hubo que aportar cientos de miles de millones de euros, salieron ganando. Con la quiebra de las bancas ya. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de trabajador formal, que eso habría que revisarlo, ¿cuánto que tenemos en República Dominicana? Dice la estadística que hay en 2.120.000. Sí. Pero cuando usted hace un análisis más certero, está hablando de 1,7 millones. O sea que habría que restarle cerca de 400.000, 500.000 trabajadores que están considerando como formales, porque usted puede estar afiliado, pero el afiliado, no todo afiliado cotiza, y de acuerdo a la misma característica, lo puedo dejar aquí,
de la Organización Internacional del Trabajo debiera de considerarse formal el que está cotizando, porque usted puede estar... Ese es el concepto. Ese es el concepto correcto. Porque el que no cotiza es que su remuneración se mueve en torno al la sistema propuesta que acaba de hacer financiero hace 2 semanas, nacional. la Organización Internacional del Trabajo. Aquí se publicó algunos párrafos de ese informe, pero no hay problema porque es una cuestión de carácter formal la medición. Ahora, lo real es que esa diferencia entre 4.5 millones, porque envuelve los informales son más, estamos hablando de 2.2 millones. Correcto. Entonces, si los informales son más que los formales, a la hora de reparto tienen que obtener más. Entonces, Luis, tenemos casi que ir allá. Luis, entonces todo esto que se habla, que dice Herrera, dice el otro, hasta el CODIA, que no te luce CODIA, no te luce porque tus ingenieros son los primeros que le quitan el trabajo a los dominicanos. Que a pesar 7% de crecimiento, sin embargo, este desequilibrio, esta desigualdad, esta inequidad, que no se traduce en que ese crecimiento sea desarrollo más plural. Como decía el político. Eso tiene que ver con todos estos datos que tú estás dando. Que da el Banco Central. Que da el Banco Ahora, Central. ¿cuál es el problema el mismo aquí? El Banco Central lo ha dicho. Ese excedente bruto de explotación, que en los libros de texto, en los manuales, se considera una ganancia empresarial capitalista, no es válida en República Dominicana. Porque un cuentapropista, un trabajo por cuenta propia, ahí se incluyen a otros sectores que no son obreros, no genera ningún excedente. Eso es otra complicación. Entonces, ¿cómo que se mantiene este sistema? Aquí tiene implicaciones de carácter político. Se mantiene a través de una serie de mecanismos de apropiación de los fondos de la sociedad, del que trabaja y no trabaja. Porque si yo tengo que descontar... Entonces usted está justificando el que tengamos un impuesto tan alto a los combustibles. No. Estamos hablando de quienes se apropian de la mayor parte del excedente, porque quienes son los que pagan el combustible. Entonces, son los propios consumidores. ¿Y quiénes son? Son todos. Los trabajadores. Y los cuentapropistas todos. Cuentapropistas, asalariados, capitalistas, no capitalistas. Informales todos. Entonces, si usted tiene que el 72% va al sector, ¿cuánto de ese 72% es realmente una ganancia capitalista? Bueno, hasta por deducción, aquellos obreros que han estado trabajando en empresas capitalistas y que generan esa ganancia. Ahora, ¿qué otro dato es importante que hay que entrar en el debate nacional? La mayor parte de los trabajadores que están en el régimen de la seguridad social son trabajadores del Estado. Sí. Correcto. Y los que crecen y aumentan también. Ha disminuido la nómina en términos relativos. Y como también en términos de empleado y en términos de remuneración. Pero qué importante que se pone en las estadísticas nacionales que un trabajador del Estado está generando un beneficio, un excedente. No. ¿De qué depende un trabajador del Estado? Es de impuestos que se le cobra a trabajadores que no trabajan en el Estado. Sí. Y con eso se paga a los trabajadores y con eso se cubre las operaciones de inversiones y otros pagos de deuda. Entonces, aquí el tema grueso es hacer una discusión de cómo que se está generando ese excedente y en manos de quiénes se aprovecha. Tenemos algunos casos particulares donde tenemos estadísticas, que es, por ejemplo, el sector minero, donde los últimos años, sobre todo Barry, ha aportado 81 Pero eso no millones. Es sostenible. Pero no es suficiente. Ahora, el caso de la minería sí ha habido un aporte porque es el único sector que logra aportar 4 o 5 veces al crecimiento del producto que la ponderación que tiene en términos de su participación en el Producto Bruto Interno. Entonces, ¿cómo lograríamos, cuál es la aspiración de algunos sectores que dirigen la economía, de algunas escuelas? Lo primero ¿Cómo aumentar y cómo lograr una mayor presión tributaria si tenemos ese componente, esa Es que esto tiene implicaciones políticas. ¿Por qué? Porque los gobiernos
lógico, ¿verdad? Estamos hablando de unos grupos de poder que se le da una importancia que no está sustentado en términos materiales, en términos del ingreso. Esto implica que el Estado entonces tiene un radio, un escenario de maniobra para poder distanciarse de esos grupos de poder. Ahora, si defiende única y exclusivamente esos grupos de poder, bueno, se complica, porque ese excedente no lo generan ellos. Ellos sencillamente están aprovechando una serie de mecanismos, tasa de interés de los bancos, que están en las nubes, las comisiones que están en las nubes. Usted no puede tener, es la única parte en el mundo, oiga bien, la única parte en el mundo que usted tiene una tasa de inflación anual, lo acaba de decir el Banco Central, menos del 1.30%. Una locura. ¿Y cuánto están cobrando la tasa de interés de los bancos? 72% para arriba. Si usted le incluye las comisiones, 72 menos 2, vamos a aceptar el menos 2, estaríamos hablando de una tasa de interés real de 70%, es la mayor del mundo. Usted está delatando una de las principales desigualdades que hay en el país. Mientras, por mi ahorro, o por Pedro por su ahorro, usted tiene que pagar impuestos. Sí. Los que se ganan los cuartos por administrar mis ahorros no pagan los impuestos. O pagan poco. O están exentuados. Y lo que me pagan a mí por el ahorro son chilatas. Eso es criminal. Espérate, por lo que me pagan a mí por el ahorro. Aquí tiene que darse una revolución en algún momento. Por lo que me pagan a mí por el ahorro. Habrá que tomar las armas. Chilatas. Claro. O sea, cuando yo le digo, le cobran mucho y le pagan una chilata. Mucho de interés si cojo el préstamo y cuando yo le entrego mi dinerito, me dejo una chilata. Que tengo que hablar más pendeja que el diablo el día entero. Desde las 4 de las 4 de la mañana. Y entonces los que se ganan esos cuartos por el beneficio no pagan. No pagan. Entonces, ay, no, esta vaina está aquí hay que ir pensando en una revolución, sí. Bueno, mira. Es un dato también que puede ayudar a entender de la apropiación de los recursos que del trabajo. La seguridad social. La seguridad social. Usted no puede estar apropiando 30%, como se sabe, de esa tasa de interés que está considerada como rentable, y aparte de eso el 2% de la comisión. Pero cuando usted habla del seguro de salud, todo aquel que va a una farmacia con tres recetas, nada más le aceptan una. Y esa una es la de menor. Sí. Y además le dicen que ese medicamento no puede estar, no lo tenemos, no se lo podemos, tiene que pagarlo. Esa receta, este no la incluye. Ese no incluye ese medicamento. En ocasiones porque tiene un componente. La mayor parte de los trabajadores del Estado, este país hay que arreglar. Pensemos en la revolución. Y muchos de los trabajadores están incorporados a esas instituciones privadas. O sea que es el sector privado que se encarga de gestionar la seguridad de los trabajadores estatales. Yo me opuse mucho a eso, pero en mi caso me dice que me van a hacer caso. Bueno, don Luis. Oye, Luis, pero tú has hecho no, esto hay que darle continuidad obligatoriamente, don Luis. Exactamente, porque hoy el señor Tavera Guzmán, el líder de los outsiders, de industriales de la provincia, presidente de la República con todo su viene el proyecto. Viene el proyecto. Ahorita me voy a referir a eso. Qué bueno. Viene el proyecto. Tiene la Asociación Nacional de ¿cómo que se llama la vaina esa? La Asociación de Industriales de Herrera. Asociación Nacional de Industriales. 8. Nosotros los industriales, nosotros, y para nosotros, y nosotros, y nosotros. Y después nosotros. Y demás nadie. Ahí no hay. Y nosotros los empresarios tenemos la responsabilidad social de darle trabajo y buena remuneración. Él es la principal propuesta, oferta, outsider del país. Sí, se va a lanzar a la presidencia. Está bien, yo sé quién va a votar por él. Sí, hay que valorar positivamente el ensayo del Banco Central, porque pone sobre el tapete un ensayo que lo que escribieron eso no tienen mínima idea de lo que están planteando. Luis, ellos saben, porque ellos saben lo que están planteando, porque Héctor Valdés hace tiempo que viene con esos planteamientos y diciendo que hay que modificar muchas cosas. En otro momento, Luis Vargas. Luis Vargas, excelente. Gracias. Pero es así, gracias, Luis. Cambio fuera, Mauricio.
Amén.